Muchísimas gracias, de verdad, gracias al equipo que lo hizo posible. Es un gusto, colegas, saludarlos y estar con ustedes el día de hoy. La verdad, cuando me dijeron, oye, va a haber la oportunidad de poder platicar con docentes, pues a mí se me iluminó el día porque platicar con colegas, personas que nos despertamos todos los días queriendo cambiar el mundo y nos vamos a dormir habiendo hecho algo por eso, pues no se tiene esas oportunidades todos los días. Soy un apasionado sí, mi currículum, tengo ya más de 20 años dando clases y soy un apasionado de la educación. Realmente creo que la educación sí transforma vidas, transforma sociedades, transforma países, transforma el mundo, ¿no? Entonces, lo que quiero compartirles el día de hoy es simplemente algo que en lo personal y en lo profesional hemos estado desarrollando con un grupo de también apasionados y locos por la educación y por querer brindar oportunidades a tanto talento que tenemos en nuestro país y fuera del país, que a veces no tiene la oportunidad valga la redundancia, de ver un poco más allá, ¿no? Entonces, lo que les quiero compartir el día de hoy es la visión que tenemos o que se está dando en el país, en el mundo sobre la educación. Y bueno, esta presentación es de ustedes. Al final va a haber un código QR para que la descarguen. Van a tener todos mis datos. Yo estoy a la orden de todos ustedes y en lo que podamos colaborar juntos, yo encantado de la vida. Entonces, me dicen si pueden ver mi presentación, por favor. Sí. Ya se ve. Ya se ve, perfecto. Entonces, bueno, nos arrancamos. Como les comentaba, la agenda va a ser un tanto así. Me voy a ir rápido para ver si tenemos tiempo de poder platicar un poco, pero siempre me gusta ver un poco el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Hoy estamos en un mundo que está siendo totalmente movido por la avalancha de la tecnología, con una serie de cambios continuos. La pandemia nos vino a cambiar el mundo como lo conocíamos o la realidad como lo conocíamos, y hoy estamos viendo cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, es un video que me gusta mucho poner porque hay una frase que dice, el que no sepamos qué está pasando no significa que está pasando. Y miren, les pongo este primer video donde hay un macaco, fíjense lo que hace. ¿Todos lo pueden ver? ¿Lo escuchan? ¿Se dan cuenta? Él está controlando con una palanquita el primer juego de video que se hizo. Y ese movimiento lo está detectando un chip y lo va guardando. Y después, pues para motivarlo que juegue, pues le dan puré de plátano, ¿no? Y después ese chip aprendió a predecir sus movimientos, se lo insertaron en el cerebro y ahora ya no necesita la palanquita. Entonces comenzó a jugar con su mente, ¿no? Y este ejercicio pues hace en una empresa que se llama Neuralink, de Elon Musk, y bueno, es lo que está pasando, eso pasó en abril de 2021, ¿no? Mientras nosotros estamos muy preocupados por otros temas que nos cambiaron la vida, esto sucedía. Y en diciembre de 2022 salió esta noticia. Miren. Ay, perdón. No se ve. El siguiente video, que no se alcanza, que ya se está viendo. I think it's also important to show that Saki actually likes doing the demo, and is not like strapped to the chair or anything. So the monkeys actually. Si se dan cuenta, él ya está interactuando con lo que piensa y la computadora lo está detectando y le está pidiendo un aperitivo, ¿no? Pues fíjense cómo evoluciona el cambio tan rápido, ¿no? Cómo esto se está moviendo de manera tan rápida, tan drástica, que ya en el 2023 ya están haciendo pruebas con humanos. Este año ya vamos a empezar a ver quizás el Homo sapiens como lo conocíamos ya no va a existir, va a haber un Homo sapiens 2.0. Estamos viviendo un mundo que están pasando cosas como estas, ¿no? Y ahorita las preocupaciones son esto, oye, esos chips que me pongan en el cerebro me pueden cambiar el comportamiento. Entonces, imagínense, mientras nosotros estamos preocupados por un montón de cosas, esto está sucediendo
y nos está rebasando por la derecha, y el mundo está moviéndose por estas tendencias que ya no podemos hacerlas a un lado, ¿no? La tecnología realmente se convirtió en un tsunami que tenemos que conocerlo, la inteligencia artificial en todas partes, ahorita con este tremendo miedo que tenemos de, oye, es que cómo voy a detectar si mis alumnos utilizan inteligencia artificial para hacer sus tareas, cómo puedo cambiar un poco, las cosas están sucediendo y no van a detenerse, ¿no? Y justo, y entre más se prohíba, más se va a usar, entonces tenemos que ver cómo podemos colaborar con la tecnología es una herramienta para el ser humano. El ascenso de la robótica, los robots ya están, ya cada vez los vamos a ver más, los vamos a ver más seguido, ya hay en restaurantes robots que te llevan todos los alimentos, cada vez van a ser más parte de nuestra vida, es como el teléfono celular, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que hace 20 años, pues tenemos que estar atados a un cable para poder hablar y a lo mejor que no te, y hablar rápido porque te salía muy caro, porque te cobran carísimas las llamadas y ahorita esto se volvió parte de nuestra vida y ahora si no lo encontramos nos ponemos nerviosos y ahora nuestros alumnos que están eminentemente son nativos digitales, están viviendo con estos artefactos todos los días, ¿no? Cada vez estamos más conectividad, que las bocinas inteligentes, que los relojes inteligentes, cada vez vamos a ver ya no del Internet de las cosas, sino el Internet del todo. Ahora los datos son el nuevo petróleo. ¿Sí? Y cada vez estamos dando más datos y con esos datos seguramente les ha pasado que cuando están hablando mucho de un tema y después se meten a su celular, en su celular les aparecen comerciales o anuncios de ese tema, de unas vacaciones o de algo. Sí, nos están escuchando todo el tiempo, sí, le estamos dando nuestros datos todo el tiempo y eso está pasando, ¿no? Y cada vez vamos a ver más cosas como lo que vimos con el changuito de esas interfaces cerebro-computadora. La energía y medio ambiente y alimentación también está cambiando drásticamente. Cada vez buscamos y se debe buscar tener energía renovable más barata, las nuevas formas de agricultura, cómo podemos ser más eficientes, el ascenso de la web 3.0 y del metaverso. Sí, eso que estemos con unos lentes y que podamos quizás tener 1, 2, 3 o 4 vidas digitales, amén de la que ya tenemos, es una realidad, no lo podemos evitar. Aquí la adaptabilidad va viendo depende mucho de la conectividad, de que si hay red, no hay red y todo eso, pero eso ya existe, ¿no? Entonces, esto nos podría asustar, pero no, en realidad creo que, como dice el libro de la historia de 2 ciudades de Dickens, ¿no? Estamos en el mejor de los tiempos y en el peor de los tiempos, ¿no? Yo creo que yo me gusta ser más optimista, ¿no? Hay un aumento en la expectativa de vida, sí o sí vamos a vivir más, quizás se están dando cuenta, hasta la edad de jubilación en muchos países está cambiando, porque a los 65 años la gente está llegando muy sana, muy saludable, y ya no es lo mismo los 65 de ahorita que de hace 40, 50 años, ¿no? Tenemos más información sobre nosotros, queramos o no, la pandemia nos hizo ser más cuidadosos con nuestra salud y con las posibles causas que nos podrían provocar que una enfermedad como el COVID que pasó nos pegara más fuerte. Entonces, cada vez conocemos más que ya. Escuché durante el fin de semana un podcast acerca del futuro de varias cosas y en uno de esos decían, oye, ya hay gente que puede diseñar o vamos a llegar al momento de diseñar a los bebés, ¿no? Y decir, oye, yo sé si el embrión viene con un defecto genético, modificarlo desde el principio. Ya estamos jugando a este tema donde se está cambiando el ser humano completamente, ¿no? Entonces, estamos en un mundo que cada vez acepta la tecnología más rápido. Vean esto es cómo se adaptó, cómo encontraron 1 millón de usuarios estas aplicaciones. Spotify, la aplicación de música que también utiliza inteligencia artificial para poder generar un algoritmo que descubra cuáles son mis gustos musicales y que casi adivina las canciones que quiero escuchar, duró 150 días. Instagram, esta aplicación que llegó primero a revolucionar, después llegó TikTok, duró 75 días y ChatGPT, que es esta inteligencia artificial generativa, que es como, me gusta decir que podría ser como un Google con esteroides, ¿no? En 5 días llegó al 1 millón, ¿no? ¿Creen que lo vamos a poder limitar? No. Hay que ver cómo lo vamos a aceptar y cómo vamos a potenciar lo que ya hacemos en nuestro salón de clases, en educación. Para mí, creo que ahora el papel del profesor, de la educación, es el mejor momento de la vida de la educación,
porque ahora ya no tenemos que diseñar con las cosas del pasado ni enseñar solamente el pasado. Hoy podemos ayudar junto con nuestros alumnos a diseñar el futuro y los futuros que queremos ver, ¿no? Tenemos un desfase tecnológico, la tecnología, ahorita tenemos muchas soluciones como las que nos presenta Liarna de tecnología que nos resuelven problemas. Los individuos tenemos mucho más poder, mucho más poder de decisión, somos mucho más, tenemos decisiones mucho más personalizadas, tenemos un montón de opciones y la educación pues está acá, ¿no? Se quedó un poquito atascada después del modelo prusiano, que era un modelo que buscaba generar personas para que se adaptaran y ocuparan los espacios laborales que generó la revolución industrial. Bueno, pues la educación tiene que evolucionar. Sí, hay 3 grandes industrias que comúnmente son eminentemente humanas y no han evolucionado quizás al ritmo que creemos. Una es la industria de la salud. Sigue siendo un hospital y sigue siendo un problema ir a un hospital. No hablo también hasta de los seguros cuando tienes un seguro. La educación se quedó estancada, no ha evolucionado. Y el gobierno, ¿no? Y el gobierno lo vemos todavía, no manches, para tomar una decisión tienen que sesionar cada tantos días cuando los problemas que tiene el ser humano, tenemos los ciudadanos, necesitan soluciones rápidas. Fíjense cómo todo se fue desfasando, todo se fue acelerando mucho. Quizás los ciclos antes de la historia del ser humano eran mucho más grandes y eran círculos más grandes y se repetía la historia. Hoy los círculos de cambio son muy cortos y hay que entenderlo así, y eso afecta eminentemente a la educación, porque ¿qué más humano que la educación? Y esta curva, que era la que mantuvo muchísimo tiempo a cualquier organización, a cualquier industria, es lo que está cambiando drásticamente. Tú antes ponías algo, lo replicabas y después la gente se daba cuenta que era buen negocio, que te iba bien y te llegaba competencia. Y entonces normalmente llegabas a la estabilización. Tenías que innovar y así te la llevabas, pero esa S era minúscula. Hoy era mayúscula la S era mayúscula. Duraba mucho tiempo en cambiar las cosas y hoy tenemos discontinuidad. Hoy tenemos que vivir en un mundo URL y IRL. Un mundo que vas del online al offline. Y eso es algo que tenemos que entender en la educación y lo vimos. Y ustedes son unos héroes que durante la pandemia se subieron al barco de que de un día para otro vete todo online. ¿Cómo lo hicimos? Demostramos la capacidad que tenemos de poder diseñar el futuro en el presente. Y eso no hay que olvidarlo, porque todo lo que se aprendió durante la pandemia tenemos que retomarlo y potenciarlo, porque la pandemia realmente sí afectó mucho al ser humano. Generó discontinuidades en nuestras vidas. Nuestras cocinas se volvieron oficinas, los cuartos se volvieron salón de clases, cambió nuestra espacialidad, nuestro sentido del espacio, cambió nuestra preocupación por la educación, por la salud y por todos estos temas. Generó una discontinuidad, lo rompió los ciclos normales a los que estamos acostumbrados. Como les decía, los datos son el nuevo petróleo. ¿Cómo podemos cada vez tener más datos y tomar mejores decisiones? Y quizás a lo mejor ahorita una pregunta que me hacen mucho, oye, ¿entonces la inteligencia artificial va a reemplazar al docente? Creo que la pregunta no es esa, la pregunta es incorrecta. La verdadera pregunta debería ser, ¿el docente que utiliza inteligencia artificial podrá generar más valor en su educación, en la educación, que el docente que no la use? Eso es un hecho. El profesor tiene que retomar el valor social que siempre ha tenido. Y es estamos en el mejor momento para eso, porque estamos en el momento de poder evolucionar y reinventar la educación. Cuando ven un código QR en las presentaciones, pueden darle ahí clic y los va a llevar a un artículo donde saqué esta información, ¿vale? Entonces, para ir cerrando esta primera parte del contexto. Primero, piensa dentro de la caja. Rapidez al mercado, disminución de riesgo, eficiencia y optimización. Y así se la llevó mucho tiempo la educación. Hazlo rápido, sistematiza, hace exámenes iguales para todos aprenden de la misma forma. Después dice, piensa fuera de la caja. Y empezamos con las técnicas de aula invertida, de aprendizaje basado en problemas, con nuevas pedagogías, etcétera, etcétera. Y así nos la llevábamos, ¿no? Piensa dentro de la caja, piensa fuera de la caja. Llega la pandemia, ¿cuál caja? ¿Qué pasó? Nos quitaron todo, nos cambiaron el juego. Nosotros estamos acostumbrados a jugar ajedrez y nos lo cambiaron por Vagamon. Es otro juego totalmente diferente. Y ese juego es en el que debemos aprovechar y basar el cambio de la educación que tanto queremos. La educación, aunque no lo crean, es la
yo creo que como es una actividad tan humana, es la que más debe de cambiar, porque es la que hace evolucionar al ser humano y lo hace ser antifrágil, o sea, ayuda a desarrollar antifragilidad. ¿Qué es la antifragilidad, Isaac? Es eso que no es la resiliencia, que es la capacidad que tienen los seres vivos de adaptarse a condiciones extremas, es un pasito más adelante. La antifragilidad es un término que acuñó un filósofo economista que se llama Nassim Taleb, y él dice que ser antifrágil es cuando te aprovechas de las crisis, cuando en la volatilidad encuentras prosperidad, cuando la incertidumbre provoca que generes más valor. Y se los voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Aquí supongo que a varios les gusta hacer ejercicio, ejercitarse, a lo mejor van al gimnasio, salen a correr en las mañanas, y muchas veces dices, ay, híjole, ¿para qué voy al gimnasio? Me va a doler mañana las piernas, no voy a poder mover. Si se dan cuenta, ir y hacer ejercicio es llevar al cuerpo humano a un caos, porque te duele el ácido láctico, no te puedes mover, pero estamos llevando al caos. ¿Para qué? Ser más sanos. ¿Qué más? Tener mucho más capacidad respiratoria, tener mucho más capacidad de vernos bien, por vanidad, por un montón de cosas, pero sobre todo salud. Y esto es importante que entendamos. Esa es una de las grandes, de las nuevas habilidades, que no son nuevas, simplemente no le habían puesto un nombre, porque realmente el ser humano ha evolucionado, y cuando más ha evolucionado es cuando ha podido subsistir, sobrevivir y convertir la adversidad en generación de valor, ¿sí? Y es importantísimo que la antifragilidad sea una de las partes que nos motiven a evolucionar la educación, porque el mundo se mueve así. Estos son los 5 drivers que mueven al mundo, los 5 grandes cambios que percibimos que el mundo que viven ustedes y que van a vivir sus alumnos y que están viviendo sus alumnos, sus papás y que vivimos todos, es lo que está sucediendo. Hay un cambio en el poder económico. No sabemos qué es el mundo siendo no Estados Unidos el país más poderoso, ¿eh? No lo sabemos. Desde la Segunda Guerra Mundial no sabemos qué es eso. Hoy no está. Hoy está a punto ya de China e India, están ahí en una pelea muy fuerte económicamente con Estados Unidos. Hay una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. China invirtió muchísimo en tecnología. Sí, y China pues le temen, o sea, no es sencillo. Entonces, ese contexto del mundo no lo conocimos en todo geoeconómico, geopolítico. Tecnología disruptiva, ya les mencioné algunas, pero esto también evoluciona al ser humano, y les pongo un ejemplo. Imagínense que en África subsahariana, el 12% de las personas, de los adultos, tienen una cuenta de banco digital, mientras en el mundo solamente el 2% tiene una cuenta de banco digital. ¿Eso qué significa? Que también la tecnología nos ayuda a brincarnos cosas, que podemos brincar, podemos pasar, y quizás ellos pasaron del teléfono de monedas directamente al celular y se brincaron todo lo que había en el teléfono fijo, el celular que parecía ladrillo, se brincaron directamente al teléfono inteligente. Y eso es importante entenderlo. La tecnología, como todas las cosas, son herramientas que tienen su lado bueno y su lado malo, pero a la tecnología no se le entra con miedo. Hay que quitarnos esos paradigmas que tenemos, esas formas de pensar. Hoy tenemos que desmitificar a la tecnología y ponerla como una de las grandes herramientas para poder enseñar y hacer que nuestros alumnos trasciendan más y mejor. Cambio demográfico, esto no tiene que ver con chips, ni con robots, ni con inteligencia artificial, ni con economía. Esto es simple estadística. Hacia el 2030 va a haber 390 millones más de personas de 65 años, ¿sí? Que en el 2015. Es principalmente en América Latina, África y Asia. En China ya los adultos están regresando a la universidad. Imagínense cómo va a cambiar el concepto. Ya no es el aprendizaje durante 6, 3 y 4 años de universidad, y si quieres hacer una maestría 2 años, ya el aprendizaje no sé, ya el aprendizaje va a ser para toda la vida, porque toda la vida tenemos que desarrollar esa capacidad de poder estar aprendiendo continuamente. El cambio climático, no tengo ni que decírselos. Ahorita acabamos de pasar una de las olas de calor más terribles que hemos vivido en la historia moderna de la humanidad. Ahorita lo están sufriendo en Texas, pero lo vivimos aquí. Algunas ciudades de todavía del norte del país lo están viviendo. Descompusimos el medio ambiente.
Hay ciudades que ya están desapareciendo. Indonesia está buscando, ya es una nueva capital porque Yakarta se está hundiendo. Venecia se va a convertir en próximos años en la nueva Atlántida. Si quieres ir a visitar Venecia, vas a tener que saber bucear. Se espera que para el 2050 haya al menos 1,000 millones de refugiados climáticos. Refugiados climáticos, imagínense. Gente que no sé qué, que se queda, ¿con qué? Que se queda sin lugar donde vivir porque simplemente desapareció. Y la última, y quizás la que mueve mucho de todas las anteriores, las personas tenemos más poder, hay un cambio en la percepción de valor. Antes, en los 80s, en un país donde México decidió una política de puertas cerradas, pues yo te vendo esto y tú lo compras y es lo que hay y te aguantas. Hoy no, hoy tenemos una visión totalmente diferente, tenemos mucho más poder de decisión, tenemos mucho más información, más disponibilidad de elección porque el mundo se convirtió en un centro comercial y queremos soluciones casi individuales porque nos creemos y nos sentimos personas que necesitan soluciones casi personalizadas, ¿no? Tenemos problemas como esto, la infodemia y la economía de la atención. Hoy nos estamos peleando por la atención de los alumnos. Y ahorita van a ver unas estadísticas que a mí me dejan impactados. Y tenemos una infodemia, tenemos exceso de información y ya no sabemos ni qué información es verdad o qué es mentira. Otra de las cosas que está pasando. Entonces, es más importante que nunca hoy educar con un propósito, educar para transformar la vida de las personas y son habilidades que son muy humanas. La tecnología nos va a ayudar, pero esto lo podemos empezar a aplicar, lo que les voy a decir, desde ya, porque es cambio en los comportamientos de nosotros como asumimos la educación y eso en consecuencia a nuestros alumnos. El mundo se convirtió en un mundo, siempre habían dicho que es un mundo VUCA o VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ahora se menciona que es un mundo FANI, ¿no? Frágil. Nos dimos cuenta que después de la pandemia no había sistema de salud mental que fuera bueno. Vimos países colapsar. No, sin tanto cambio de que si ahora el COVID-19, después que ahora después otro, que se cura así, que se cura acá, nos volvió ansiosos. Después no había conexión. Oye, yo me enfermé de COVID y no he salido nunca. No existía conexión entre la causa y efecto. Y incomprensible, el exceso de información nos hacía, no entendíamos qué estaba pasando. ¿Y qué es lo que hace el ser humano cuando pasa algo que les mueve toda su realidad? Pues recurre al pasado. No, esto es como la influenza que pasó. No, es algo que no habíamos vivido. Es una enfermedad que realmente nos cambió drásticamente y no supimos cómo. Queríamos resolverla con el retrovisor, cuando necesitaba nuevas soluciones. ¿Y cómo das clases en un mundo así? Pues, si quieres dar clases en un mundo frágil, ansioso, no lineal, incomprensible, haz clases que promuevan la resiliencia y la antifragilidad. Refuerza los métodos de recuperación, que la gente aprenda a fallar, que nuestros alumnos aprendan a fallar y recuperarse, y sobre todo a reflexionar sobre su error y cómo puedes aprender del error. El error es un gran maestro, ¿sí? Estrategias de aprendizaje de corto, mediano y largo plazo con revisión continua. Agilidad, en 2 días vamos a sacar esta solución y los sacas del status quo que hemos vivido muchas veces en educación. Y sé que si ustedes están aquí es porque pues, también están queriendo y están buscando y están haciendo cosas importantes. Si estás en un mundo ansioso, ¿cómo generas más empatía? Conoce a tus alumnos, conócelos, date tiempo para conocerlos. Es el primer paso para crear una educación o un aprendizaje que se adapte a sus procesos de aprendizaje, cómo ellos aprenden. Cada quien aprende de manera diferente, ¿sí? Creación de varios escenarios de análisis. Sé flexible. Busca esa visión global. Incomprensible, cuando el mundo es incomprensible, trabajo en equipo. Hay más inteligencia en el grupo que en los más inteligentes del grupo. Eso hay que aprenderlo. Y trabajar en equipo no es tú la pregunta 1, tú la 2, yo la 3. No, es que todos estamos involucrados y somos parte del problema y somos parte de la solución. Sí, es algo que tenemos que promover. El trabajo en equipo como método de enseñanza es importantísimo. Sí, entonces, bueno, aquí hay algunos consejos, pero no me entienden. Entonces, el que no sepamos qué está pasando no significa que no esté pasando. Y hemos vivido durante nuestra vida muchas crisis educativas, sin lugar a dudas.
La pandemia afectó en muchísimos aprendizajes, en muchísimas cosas que nosotros, por ejemplo, acá, pues de repente nos llegaban casi los alumnos en pijama, ¿no? Porque estaban acostumbrados a levantarse, prender la computadora y meterse a Meet o a Zoom o como fuera, y tuvimos que volver otra vez se desaprendieron muchas cosas, ¿no? Psicológica, nos dimos cuenta que, pues, por ejemplo, nosotros en Fundación Azteca, en las intervenciones que hacemos en las escuelas, tenemos acompañamiento socioemocional con equipos de psicólogos. Y les digo una estadística de estar atendiendo 20, 30 alumnos en promedio, pasó a 250 alumnos con problemas de ansiedad, depresión, problemas de que ya se están dañando físicamente con el famosísimo cutting que está de moda, no sé qué está pasando, pero nos dimos cuenta que es lo importante del bienestar emocional, ¿ok? Crisis financiera las hemos vivido, de salud las hemos vivido, acaba de pasar una, de seguridad, sin lugar a dudas, geopolítica, geoeconómica y de abastecimiento. Ahorita compras un carro y te lo entregan en 3, 4, 5 meses porque no hay piezas, porque imagínense, si China cierra sus fronteras y no exporta nada, es como si cerrara Walmart o Home Depot de la ciudad. No hay nada, no encuentras nada. Entonces, esto se ha vivido, lo hemos vivido, pero lo que no habíamos vivido es que todo esto fuera al mismo tiempo. Y esto hace que esta generación sea inédita, que nosotros y nuestros alumnos y sus familias somos una generación inédita que va a estar marcada por esto, ¿sí? ¿Y esto qué provocó en nosotros, pero sobre todo en los más jóvenes? Futurofobia. Una generación agobiada por el futuro, que se perdiera la esperanza. El signo de la actualidad es la decadencia, el lenguaje, cada vez usamos menos lenguaje, todos son emoticones o GIFs animados, ¿sí? Cada vez usamos más o los chavos y los jóvenes, menos palabras para escribir. Usan 3 letras y eso significa algo, ¿no? Fíjense cómo desde ahí empezamos a ver que hay una crisis. Pero sobre todo la futurofobia, para que la entendamos, es la sensación de que nos hace pensar de que todo está por venir, va a ser peor. Es entre miedo y vergüenza, indignación. Y la peor derrota del ser humano es perder el entusiasmo. Pensar que se acabaron nuestra fuerza interior. Y ese es el verdadero, la nueva labor y gran labor que va a tener la educación. Brindar esperanza, brindar entusiasmo de que podemos diseñar el futuro hoy. ¿Cuáles son las características de la decadencia? Les pongo algunas, después la pueden leer, pero estancamiento económico, insatisfacción, las personas no están contentas, vas en el carro, se te cierra alguien y ya se están peleando la gente, se dan cuenta y el humor social es tan mal. Si no le encontramos sentido a las cosas, pasamos de lo sublime a lo básico en cuestión de cultura. La sociedad se siente un sentido de estancamiento. Las personas como que nos resignamos a vivir en una circunstancia que no nos gusta, pues hemos estado peor, ¿no? Y es como decir, pues, ni modo, pues, es lo que hay. Sí, caída en los valores éticos, esto de no importa lo que digas, si es verdad o mentira, sino las emociones que causas. Y eso es lo que provoca esta infodemia que les hablaba hace rato, ¿no? Y el debate realmente se encuentra que entre las personas que buscan la verdad. Y como dijo Karol Gotija, el Papa Juan Pablo II, a la verdad hay que acercarte con humildad, pero ¿qué pasa si la humildad se está perdiendo? Porque no hay una caída en los valores éticos, en la formación del carácter de las personas, de las virtudes y valores que puede tener un ser humano. Hay más adicciones que en otros años, la adicción digital. Ya los niños, acabo de leer un estudio que salió en el New York Times, de que ya hay los tics, así cuando tienes tics nerviosos, pero los tics de TikTok, que los jóvenes empiezan a ver tanto a la gente que siguen, que si las personas tienen un tic o algo, empiezan a reflejarlo de ellos. Así a ese punto hemos llegado. Parece mentira, pero es anécdota, realmente. Y nos encontramos con el pesimismo, aburrimiento y pérdida de sentido. ¿Cómo afectó la pandemia el aprendizaje? No les cuento, ustedes saben. Nos fuimos al aprendizaje remoto con lo que pudiéramos y como pudiéramos. Y aquí fue donde se volvió a tomar el valor social que tiene el profesor. Sí, porque nos hemos ido, nuestra función se ha ido demeritando con el tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo lo saben? Pues vean. Antes lo más importante en una ciudad, en un pueblo, era el sacerdote, el presidente municipal, el abogado, el médico y el profesor. Y ahorita todos estamos devaluados.
Entonces, la pandemia nos volvió a empoderar y decirles cómo sí se pueden hacer las cosas. Hay desigualdades educativas, estrés y ansiedad, como le decíamos, el bienestar emocional y la pérdida de la interacción social. Estos fueron los principales afectaciones que tuvimos con la pandemia. Y hay que entender que la esperanza y la paciencia son sus dos soberanos remedios para todo. Y ahorita tenemos alumnos que los podemos definir como ansiosos crónicos, ¿no? Quieren apretar un botón y que pase algo inmediatamente. Y la vida no es así. Entonces, tenemos que dar como 30 pasos para atrás y volver a la educación que nació para transformar a las personas en buenas personas y en ciudadanos que transforman positivamente a su sociedad. No en licenciados, no en abogados, no en personas buenas que hagan bien. Es retomar la base de lugares donde, justo ayer les empecé a leer un libro y decía que la palabra escuela viene de, no me acuerdo de qué, del griego, que era escolen o algo así, y escolen era ocio, ¿sí? Porque en el sentido práctico no es de ocio como lo entendemos nosotros, sino tener espacio para pensar y reflexionar. Tenemos que buscar esos momentos dentro del aula, volverlos a tomar, porque en la reflexión está el cambio, en cómo te imaginas un mundo mejor y lo podemos hacer desde ya. Eso es. Yo hoy, el papel del profesor ya no solamente es yo frente a los alumnos dando mi conocimiento, es yo con los alumnos, cómo resolvemos problemas que quizás no sabemos cómo resolverlos nosotros, pero sabemos que si ponemos los problemas y los hacemos que la clase tenga un para qué, un propósito, puede evolucionar esto, ¿no? ¿Qué pasó? Les decía, ya el mundo se volvió humanocéntrico y muchos de ustedes conocen los objetivos del desarrollo sostenible. Por fin nos pusimos de acuerdo, vimos cuáles son los problemas del mundo. Y en unos chavitos por ejemplo, nosotros atendemos entre secundaria y bachillerato, entre 12 y 17, 18 años, lo que estamos buscando es que busquen qué problemas quieren resolver en la vida. Ellos realmente sí quieren cambiar el mundo. Muchos de nosotros lo intentamos, ¿no? Y hacemos lo que hacemos todos los días, pero ahora ya no necesitas, ya no es una cuestión de, tienes licenciatura, no, se pueden hacer muchas cosas desde ya, ¿sí? Desde que te vuelvas más claro en cuál es tu papel dentro de la sociedad, en cómo podemos pasar del bienestar, yo y mis 3, 4 amigos, al bien común, a que todos estemos bien. Y ese es el papel de evolución social que puede provocar la educación. ¿Cuál es el para qué de la educación? ¿Cuál es el propósito de tu clase? ¿Cuál es la causa justa que persigues como docente, como instructor, como mentor, como guía, como habilitador de futuros? El profesor se convierte en habilitador de futuros. Y eso es importantísimo, nos cambia drásticamente la percepción que teníamos como profesores. Ahora habilitamos el futuro de las personas y lo diseñamos junto con ellas. ¿Cuál es el futuro de la educación? O más bien, ¿cuáles son los futuros de la educación? ¿Por qué tiene que ser uno? Hay muchos, hay demasiadas cosas, cada cabeza es un mundo. Y el mundo no es ni plato, ni chato, ni parejo. El mundo es mundo por eso, porque cada cabeza es un mundo. Entonces tenemos que repensar, y justo la UNESCO sacó un informe muy interesante sobre esto. Y miren. Los futuros de la humanidad y nuestro planeta vivo están en riesgo. Nos encontramos en un punto de inflexión. Es necesario adoptar medidas urgentes para cambiar de rumbo y transformar el futuro. Cada uno de nosotros tenemos hoy la gran obligación de garantizar a las generaciones futuras que vivirán en un mundo de derechos humanos y abundancia, no de escasez. La educación es una de las herramientas clave para hacer frente a la desigualdad y la exclusión, y también para remediar el daño sufrido por nuestro planeta. Sin embargo, debemos transformarla para poder transformar también el mundo. La UNESCO ha puesto en marcha la iniciativa Los Futuros de la Educación, con el objetivo de reunir a todas las personas del mundo y volver a definir la forma de modelar el futuro a través de la educación. A pesar de que necesitamos adoptar medidas de manera urgente y de que nos encontramos en un contexto de gran incertidumbre, tenemos motivos para seguir llenos de esperanza. La educación puede ayudarnos a construir un mundo en paz, justo y sostenible. Para poder lograrlo, necesitamos renovarla y preguntarnos qué debemos seguir haciendo, qué debemos dejar atrás
y qué debemos reinventar por completo. Es preciso redactar un nuevo contrato social en torno a la educación. Colectivamente, debemos reforzar la educación como un bien común mundial. Trabajemos juntos, tanto dentro de nuestras comunidades como en todo el mundo, y luchemos porque la educación actúe como el mejor respaldo de nuestros futuros compartidos. Y eso es, los futuros de la educación. Cada escuela, cada comunidad tiene sus futuros, tiene su propia forma de educar, tiene su contexto. Entonces, un resumen rápido de lo que busca o lo que promueve este informe que hizo la UNESCO es la cooperación, colaboración y solidaridad, el aprendizaje ecológico, la enseñanza, seguir profesionalizando la labor colaborativa. Si se dan cuenta, es mucho colaboración, docentes de productores de conocimiento y figuras clave en la transformación educativa y social, es la revalorización del profesor, las escuelas, lugares educativos protegidos que promueven la inclusión, la equidad, el bienestar individual y colectivo, y también reimaginar la transformación del mundo a través de futuros más justos, más equitativos y sostenibles, y disfrutar y acrecentar las oportunidades educativas a lo largo de la vida, porque ahora es el aprendizaje para toda la vida, ya no solamente son etapas en ciertas edades, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, pues estas son las generaciones, estos son nuestros públicos, los millennials y los centennials, ¿no? Pero esta se las dejo para que la puedan revisar ustedes. Me voy a esta, ¿no? Los nativos digitales, sí, son gente que nació quizás con la tecnología ya con ellos, y hay que entenderlo así. Para ellos hay poca separación entre las experiencias persona o en línea. Les gusta socializar en línea, y los estudiantes de esas generaciones pasan aproximadamente 6 horas en Snapchat, TikTok, Instagram o YouTube. 6 horas. Pero también les gusta la interacción en persona. El 57% de la generación Z prefiere actividades de aprendizaje en persona con sus compañeros de clase. Los millennials, el 47%. Esto es increíble. Tienen periodos de atención más cortos. La generación Z, 8 segundos. Y la generación millennial, 12 segundos. Y eso explica la caída, incluye pues la omnipresencia, teléfonos digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Después, esperan experiencias personalizadas y bajo demanda. Todos piensan que es como Netflix, ¿no? Entonces sí es importante entender que pues ahora sí, los algoritmos dominan nuestro día a día. Si escuchamos Spotify, si usamos Waze, pues son algoritmos que vemos todos los días. Son prácticos y valoran la autosuficiencia y el aprendizaje e independencia. El aprendizaje muchas veces autodirigido. ¿Por qué? Porque ellos cuando juegan videojuegos y no pasan un nivel, lo que hacen que es, van y buscan en YouTube y aprenden cómo y ven, y así es como piensan ellos. Nosotros no, pero también la pandemia nos rompió eso. ¿Cuántos de nosotros no aprendimos a hacer algo diferente, de que no sabíamos a cocinar, a programar un nuevo idioma durante la pandemia, y lo aprendimos en línea? Es importantísimo entenderlo, ¿no? Entonces, esas son las características principales de la generación Z y los millennials, y dejar claro que nuestras generaciones de alumnos y compañeros de trabajo tendrán un mindset totalmente diferente, enmarcado por la tecnología disruptiva, la pandemia y la crisis que marcaron su presente. Eso es lo que hay que ver clarísimo, ¿no? Y esto es lo que hay que mover, la educación tradicional a una educación que transforme vidas, ¿no? Del cumplimiento del plan de estudios a un alumno y experiencia, relación trascendental, la colaboración, resolución de problemas mediante equipos formados por perfiles de alumnos diferentes. Para eso sirven los datos. Oye, ¿de qué me sirve hacer un test de a ver qué tipo de personas son mis alumnos al principio del semestre? Pues para saber cómo podemos quizás a lo mejor acomodar los equipos para que todos puedan hacer pequeñas comunidades de aprendizaje y de enseñanza entre pares, ¿no? Les gusta que sea flexible, informal y horizontal. Historias. Sí, generación de conocimiento, les gustan las historias, aquí no les gusta que le cuenten historias, tener un storytelling alrededor de nuestra clase, ser recibido como una oportunidad para aprender. Los fallos, antes los evitábamos, si fallabas estaba mal, aquí hay que saber, a ver, de un fallo ¿qué aprendes? El fallo es un proceso de aprendizaje increíble. Y los flujos de trabajo, exploración de valor al futuro. ¿Cómo puedes imaginar tu futuro hoy? Y bajo este contexto, ¿qué debemos hacer?
debemos generar una lucha productiva. ¿Qué es eso de una lucha productiva, Isaac? No tiene nada que ver con tecnología, con chips ni con robots. Es algo que propuso Csikszentmihalyi, uno de los grandes pedagogos y psicólogos él escribió un libro que se llama Flow o Experiencia Óptima y dice que el estado de las personas se encuentra completamente absorto en una actividad propio de placer y su disfrute. Algo que disfrute, si a alguien le gusta, por ejemplo, tejer o le gusta jugar ajedrez o le gusta cualquier cosa, cuando estás haciéndolo, te apasionas, te embebes, ¿no? Entonces, lo que escribió este psicólogo es, los mejores momentos de nuestras vidas no son los tiempos pasivos, receptivos y relajantes. Los mejores momentos suelen ocurrir si el cuerpo o la mente de una persona se estiran hasta el límite en un esfuerzo voluntario para lograr algo difícil y que valga la pena, el reto. Y la lucha productiva es cuando los estudiantes se enfrentan y resuelven una pregunta, un problema que está más allá de su nivel intelectual de comprensión y que requiere que examinen múltiples vías de pensamiento. Los estudiantes luchan con ideas, pero perseveran y encuentran soluciones por sí mismos. ¿Sí? Es dejarlos ser. ¿Y qué mejor que dejarlos ser de poder crear el futuro en el presente con la información que tenemos hoy? ¿Cómo te imaginas? Y esto es lo que pasa, ¿no? Y muchas veces nos movemos en esto, ¿no? En esta gráfica, si tú tienes un bajo desafío, actividades de bajo rigor o de desafío bajo, hay apatía y falta de compromiso en los estudiantes y baja competencias y funciones y responsabilidades pasivas para los alumnos. El alumno estático, profesor estático. Pero si haces un poco más complejo y los involucras en que haya fluidez y una lucha productiva, que es eso de capacidad de poder retarlos, altas competencias, funciones y responsabilidades, los empoderas a ellos. ¿Sí? En un mundo que les dice siempre cómo no, tú les puedes decir como profesor cómo sí. Entonces es importantísimo el compromiso y la motivación. ¿Cuáles son las 5 estrategias que pueden empezar desde mañana para impulsar el compromiso y la motivación? Reserva más tiempo para el aprendizaje activo y colaborativo. Da a los estudiantes roles y responsabilidades reales, que realmente que realmente se hagan responsables de su proceso de aprendizaje. A veces todo lo cargan al profesor, no, eso es un trabajo en equipo. Crear estructuras para apropiar de su proceso a los estudiantes, monitorear el nivel de compromiso y hacer ajustes, saber si vamos bien. Oye, pues si yo doy la misma clase y doy la misma clase durante los últimos 10 años de la misma forma, pues ya esto ya es se va así. ¿Sí? Nomás sabemos que está vivo porque hace tit, pero no sabes si realmente está ahí el alumno. Lo está vivo porque respira y a veces ves que uno ni respira. ¿No? Aumentar el rigor de las tareas académicas, ser más riguroso, ¿sí? O sea, aumentar el rigor no es fácil. La educación tiene que ser un proceso de aprendizaje que no tiene por qué ser sencillo. Puede ser apasionante, pero eso no significa que sea sencillo. ¿Qué más? Involucramiento y colaboración. ¿Cómo puedes involucrar todos los días a tus estudiantes para conectar contigo en el aula? Conoce de verdad a tus estudiantes. Que cuando construyes relaciones con los estudiantes, conóceles, permite que te conozcan, que aprendan más de ti. Eso hace que haya empatía, establece las expectativas de participación, crea un espacio de seguridad psicológica. Eso es importante. Hay alumnos que no hablen porque, no, pues es que me va a tontear, es que me van a decir, no hay preguntas malas. Sí, no hay preguntas malas en este mundo. Hay que crear ese espacio para que los alumnos se sientan con la libertad de poder expresarse. ¿Sí? Y eso se hace generando y conociendo a tus estudiantes. ¿Ok? Pregunta, ¿qué significa para ti? Así como yo se los puse para ti, ¿cuál es el propósito de tu clase o de ti como profesor? ¿Qué significa para ti? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer hoy. Oye, ¿qué significa para ti esto? Sea matemática, sea química, sea física, ¿qué significa para ti? ¿Por qué crees que es importante lo que estamos hablando? Generas compromiso, ¿sí? Generas que el alumno busque la empatía en lo que está buscando, ¿ok? Crea un trabajo previo significativo. ¿Qué significa? Usa tutoriales, dile, a ver, escuchen este podcast o ven este video en YouTube, eso les gusta. Que lleguen ya con cierta información para que se sientan mucho más seguros en el proceso de aprendizaje o en el reto que puedan tener. Por ejemplo, que hagan un podcast. Eso es importante, que hablarles en su idioma, acelerar las lecciones. Esto es importantísimo. Fíjense esto, yo que trato de seguir los consejos que pongo aquí, es complejo. Los estudios muestran que las actividades de clase deben de cambiarse cada 7 a 10 minutos para mantener la atención de los estudiantes. Utiliza videos cortos, aplicaciones para votar, trabajos en grupos que compartan.
Y eso es importantísimo. Vimos los espacios de atención que tienen. Entonces tenemos que estar cambiando continuamente, si no se nos van a quedar, oye, pues eso significa que voy a tener que trabajar mucho. Si tú te aburres en tu clase, imagínate los alumnos. Ese es mi lema. Si yo me aburro en mi clase, no quiero imaginar mis alumnos. Haz experiencias de aprendizaje que sean significativas y variadas, variedad pedagógica. Oye, esto lo vamos a hacer aula invertida, no, esto lo vamos a hacer a través de basado en problemas o basado. Eso cambia ¿cómo se llama? El motivador, que sientan que aprenden de formas diferentes, porque habrá unos que les guste más resolver problemas o un caso, pero ahí cada quien va a ir encontrando su estilo de aprendizaje, ¿no? Y muestra a los estudiantes que te importa. Parte del mantenimiento de la relación y el compromiso que has fomentado en los 6 anteriores es, desde el primer día, celebrar los éxitos de los estudiantes. Aquellos de tu aula, a ver, hiciste las cosas muy bien, te fue muy bien, celebren esas pequeñas victorias. En un mundo que nos dice que no hay esperanza, donde hay futurofobia, tenemos que tener esos pequeños espacios donde nos sintamos seguros y que las cosas sí pueden ser diferentes. Un estudiante comprometido es un estudiante inspirado, y es lo que buscamos nosotros. Tenemos que inspirar para que nuestros estudiantes puedan aspirar a ser y cambiar el mundo. Y desde Fundación Azteca, ¿qué estamos haciendo? Desde nuestra trinchera, buscamos jóvenes agentes de cambio que encuentren su elemento, o sea, que se conozcan ellos mismos, genere bienestar y valor social, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Porque la educación necesita integrar personas a sociedad que la transformen positivamente. Hay ausencia de programas de formación de líderes. El actual sistema educativo no ofrece del todo programas para que impulsen el talento de los alumnos. Y muchos de estos no promueven la creatividad, la innovación, el emprendimiento. Muchas de estas actividades las hacen ustedes porque lo traen, porque realmente quieren cambiar a través de la educación la vida de sus alumnos a positivo, ¿no? Y porque muchas veces la falta de interés provoca deserción. Tenemos alumnos que dicen, pues, ¿a qué me va a servir esto? Entonces, nosotros, ¿cómo lo hicimos? Pues desarrollamos un modelo educativo, un enfoque educativo azteca para secundaria y bachillerato, donde tenemos 3 ejes rectores. La formación de valor, que yo lo que aprendo está resolviendo algo que me genera valor a mí y a los demás, en cualquier materia. Hay un libro que si me escriben se los mando, que acabamos de publicar, que se llama Pedagogía y Creación de Valor, que desarrollamos junto con la Universidad de Chalmers en Suecia, y te ayuda como guía paso por paso para que cualquier clase pueda convertirse en una clase que genere valor para tu estudiante, valor emocional, valor económico, valor de todo tipo. No solamente que sepan cómo con lo que saben pueden cambiar entornos. Formación del carácter, lo que les decía, es importantísimo el tema de... Sí, quizás a lo mejor nosotros esperábamos que eso viniera ya de casa, como nos pasó a nosotros, que nos aprendías o a un chanclazo o algo, a responsabilidad, la honestidad, y ya no. Entonces tenemos que formar carácter, ¿no? Personas que actúen con propósito y que actúen íntegramente. Y la formación de libertad y ciudadanía. La libertad es el principio de todo. Sin libertad, pensamos que somos libres porque no estamos en una cárcel, pero no, la libertad es mucho más allá. Es poder salir a la calle y sentirte seguro, caminar sin tenerte que guardar el celular o llevar un celular que no sirve para que si te asaltan, eso no es libertad. Y la mayoría de los seres humanos no vivimos con libertad. Y lo que buscamos es que los alumnos la entiendan, la promuevan y la defiendan. Y también impactamos en habilidades para la vida, habilidades tecnológicas y habilidades globales, ¿no? Si buscamos con nuestros alumnos alguien con una segunda lengua, tenemos estas habilidades para la vida que es, aparte de un programa, talleres, el acompañamiento socioemocional a los estudiantes, hay clases para profesores, clases para maestros, para padres de familia, para alumnos, está a 3 niveles esto, y programas de impulso que impulsan el talento, ¿no? Tienen mentorías donde sus mentores, los alumnos de segundo de prepa, tienen mentores durante 2 meses a directivos de grupos Salinas. Continuamente les llevamos gente que los puede inspirar, que los alumnos encuentren faros, es importantísimo. Tenemos equipos representativos de robótica, de modelo de Naciones Unidas, y tenemos programa de apoyo y seguimiento de los egresados. Y lo más importante, capacitación docente continua y directiva, ¿sí? Sabemos que el verdadero catalizador de educación es el profesor y lo acompañamos en todo el proceso. Para que, oye, yo quiero hacer algo de valor, estamos dando un curso en valor. Oye, quiero algo de carácter, estamos dando en carácter. Algo en ciudadanía, aula invertida, cómo hacer más atractivas tus clases.
Estamos continuamente, impactamos, ahorita tenemos 21 planteles en México y en Guatemala, y a todos los profesores impactamos. Hay profesores que nosotros contratamos, trabajamos en escuelas públicas, y hay profesores que de la Secretaría de Educación, estatal o nacional, que participan. Esto es para todos, porque esto es un trabajo en equipo, como les dije. Hay más inteligencia en el grupo que los más inteligentes del grupo. ¿Y para qué hacemos esto? Porque queremos alumnos que sepan saber, que encuentren su elemento, que sepan para qué son buenos, qué les apasiona, saber por qué, que cuenten con una visión de un país en torno a la libertad, saber cómo, que sean críticos, participativos, saber a quién, que generen prosperidad incluyente, ese bien común para todos, saber que tengan amor por aprender, y saber dónde, que es aquí en México, que México necesita talento, que las oportunidades existen para la gente que ve el mundo diferente y que quiere realmente recibirlas. Y esto provoca que generemos agentes de cambio. Entonces, ya para ir cerrando, las conclusiones es: la colaboración es un aspecto crucial en el éxito de la educación en este mundo tan complejo e interconectado. Acciones que incentivan la acción: cuestionen el status quo. ¿Cómo estamos cuestionando cómo es el futuro? Mantén siempre una mente abierta. Cuestiónalos. ¿Qué pasaría si? Invita a que digan ideas. Céntrate intensamente en los alumnos, en las personas. Pasa más tiempo hablando con ellos, conociéndolos. Colaborar, que colabores. Tú colabora con otros colegas, colaboren con los alumnos, háganlos que estén, que tengan objetivos colectivos, que todos trabajen para un solo objetivo, que no sean solamente de una sola vía y solamente vean por ellos, que experimenten, que fallen, experimenten. ¿Sí? ¿Cómo pueden aprender más? ¿Cómo pueden aprender diferente? Y que empoderen. Creamos en nuestros alumnos. Muchas veces demeritamos el poder de nuestros alumnos porque pensamos que son tan chicos, que todavía les falta más vida. No, se sorprenderían en el momento que se rompe la barrera del miedo de los alumnos, la capacidad que tienen de hacer cosas increíbles. Me ha tocado ver cada caso con esta pedagogía de creación de valor, desde unos alumnos que una clase de inglés la metimos en la pedagogía de creación de valor, y ellos tienen que aprender a hablar inglés y los verbos y tienen que aprender a hablar, pero tenían que generar valor, un proyecto de valor, y lo que hicieron los alumnos fueron a dar clases de inglés a alumnos de una primaria que estaba cerca de ellos, ¿no? Entonces, imagínate cómo se sentían ellos enseñando inglés, que era una materia que ellos los estaban evaluando, pero ellos estaban enseñando a enseñar. Y eso es increíble, no tienen una idea. Después de eso, el proceso reflexivo es muy importante. ¿Qué aprendiste? ¿Qué sentiste? Uno de los chavitos nos dijo, pues ya, a mí me sirvió muchísimo porque ya sé que todos los sábados voy a juntar con mi papá, que está de mojado en los Estados Unidos, para enseñarle inglés. Así es como se cambia el mundo, paso a pasito, pero todos caminando juntos. Y esto siempre pasa, siempre va a haber un ciclo de cambio. Y al principio quizás a lo mejor, no, es que voy a innovar y quiero hacer las cosas diferentes. No es sencillo. Nuestra chamba es ayudarnos entre todos a que esta zona de peligro que después genera resistencia y no, es que esto me va a costar más trabajo, voy a tener que trabajar más, pasarla rápido, porque al último lo que necesitamos es que se integre y se comprometan todos con el compromiso de transformar miedos a través de la educación. Y no se les olvide, para generar un ambiente de aprendizaje innovador, el para qué de las cosas, generar equipos basados en la confianza y la colaboración, valorar el aprendizaje, la flexibilidad existencial, que si a lo mejor una actividad no te salió como querías, no significa que esté mal. Puedes aprender muchísimo de todo ese proceso, y la valentía de hacer las cosas diferentes. Si están aquí es porque buscan hacer las cosas diferentes, se están preocupando por prepararse, y eso es importantísimo. Tenemos 136 personas aquí que están preocupadas por cambiar y ocupadas por cambiar el mundo a través de la educación, y eso me parece esperanzador. Me parece que estamos en el mejor momento del mundo, aunque a veces se esmeren demasiado en hacernos parecer lo contrario. ¿Cuál es la brújula docente del siglo XXI? Los bíceps. Hacer ejercicio, Isaac, no. Es benevolencia, integridad, competencia, excelencia, presencia y servicio. Y esto lo basé de la Fundación Bark, que es una fundación inglesa que desarrolla mucho los temas de carácter y sobre todo el desarrollo. Dice que el lema de esta fundación es: cada niño merece un gran maestro. Entonces, los bíceps, ¿qué son? La benevolencia, querer el bien del otro, amor, compasión y empatía. Mira y oye con respeto, integridad, ser honesto,
auténtico, predica con el ejemplo, sé transparente, no mientas, cumple tus promesas. Competencia, el conocimiento teórico práctico, competencia de tener la competencia, construye redes entre personas, ejecuta de manera excelente, trabaja duro, inspira, excelencia, orden, disciplina, pasión por mejorar, alinea los intereses y decide, presencia, empodera, forma líderes, no seguidores, deja hacer y delega, visibilidad y disponibilidad, irradia energía positiva y al servicio. ¿Qué profesión más hermosa que el ser docente? Y es al servicio de los demás. La esencia del liderazgo es el servicio con humildad y entrega, compromiso personal. Liderazgo es amor efectivo y afectivo. Hay que ser tiernos con las personas. Donde hay amor, hay visión, gratitud y reconocimiento. Y sirve a otros para servirte a ti mismo, como decía Séneca. Y si se dan cuenta, ninguna de estas cosas la van a hacer las máquinas, ni la inteligencia artificial. La vamos a hacer nosotros los humanos, porque esto es eminentemente humano. Innovar es un acto eminentemente humano. Y la actividad más humana es la educación. Aprendizaje para toda la vida. Pero no se los olvide, hay que ser más rápidos, hay que ser más fuertes, hay que ser más inteligentes, más humildes, menos ego, trabajar en equipo. Y pues muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Aquí está el código QR, de todos modos a los organizadores les dejaré la presentación para que se las puedan compartir. Muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio que me dejaron. Y bueno, les mando un abrazo y aquí estoy a sus órdenes para preguntas, dudas y lo que quieran, estoy aquí.